Estos son F1 de los reproductores que trajimos cuando empezamos a trabajar con el banco de especies, que son estos. El banco de especies. Bueno, ¿sabéis el proyecto que tenemos ahora mismo? Yo he intentado no leer, aunque es un poco difícil que no aparezcas en alguna de las cosas que, ¿sabes? Pues lo que te digo, he intentado no tener, para que esto fluya y nos cuentes tú en la medida en la que tú quieras y como tú quieras. Entonces, pues te cuento. Nosotros empezamos a trabajar con el Mar Menor en el 98. Hace un ratito. Que ya había problemas con caballito de mar, porque el problema es que la población se vino abajo. Entonces el problema del caballito de mar en aquella época no teníamos ni idea de dónde venía y fue un poco empezar a trabajar de una forma muy emocional, porque nosotros tenemos una relación directa con el Mar Menor. Yo veraneo allí desde que tenía 3 o 4 meses y bueno, pues la historia era muy... Yo siempre que me baño, todos nosotros, la mayoría de la gente de Murcia que veranea en el Mar Menor, recordamos cuando nos bañábamos en el Mar Menor y literalmente ibas pisando caballitos, se te liaban en los dedos, estaba ahí, te metías la cabeza y veías caballitos por todos lados. En una zona como esta podías ver 3 o 4 parejas de caballitos. O sea, había una densidad, la población de Hippocampus cutulatus era enorme. Es la especie que hay en el Mar Menor, porque el Mar Menor tiene unas características especiales de salinidad y de temperatura que lo hacen un poco diferente al Mediterráneo. Se lo habrán dicho todos estos, ¿no? Pero antes era mayor aún la diferencia. Antes de los 70, el Mar Menor estaba en 53-54 gramos por litro. Que te bañabas, salías del agua, te secabas y se te quedaba una costra blanca de sal. Sí. Yo he pasado también algún verano en la manga. En la manga. Hace también un rato. Pues el tema es ese, que se te quedaba ahí eso, porque había una salinidad muy alta, era 50 y tantos gramos por litro. Cuando se abrió la gola del Estacio, las golas son aperturas naturales al mar, menos la de Marchamalo, que es artificial, que se hizo en 1800 no sé cuántos para un tema de pesca, de aprovechamiento también de encañizada en la zona sur. Pues las otras eran naturales. Lo que pasa es que pues Tomás Maestre en su momento decidió abrir una apertura ahí enorme para hacer un canal de paso de barcos y montar el puerto deportivo, Tomás Maestre. Las golas son aperturas más o menos amplias, pero tienen 2 palmos de agua de profundidad. Ahí hay una limitación. Ahí hay una limitación de flujo enorme, y eso es lo que hacía que hubiera una diferencia en cuanto a microhábitat importante entre el Mar Menor y el Mediterráneo. El Mediterráneo estamos hablando de 38-39 gramos por litro, y el Mar Menor, como es una masa de agua muy, muy pequeña, porque es muy poco profundo, tiene 6-7 metros, está mucho más sujeto a evaporación y a calentamiento, y entonces eso hizo que la salinidad estuviera en 50 y tantos gramos por litro más o menos. Eso limita mucho las especies que hay. Claro. Eso limita las que aguantan la salinidad esa. Entonces tienes, por ejemplo, de los signátidos tenías al superviviente, que es Hippocampus cutulatus, a tope, que había mogollón. Las agujas, que es Signatus abaster, son también de la familia de los signátidos. Signatus tifle, la aguja mula, una muy grande, que ahora os enseño ahí arriba. Bueno, pues todos esos representantes de los signátidos, también algunos gobios, el típico gobio níger, el zorro, el cobitis, un gobio que es grande. Los saltones, que es un blenio, que era característico también de aquí, siempre había. Los críos pequeños lo que hacían era poner ladrillos en el agua, y entonces tanto los gobios como los blenios se metían dentro. Entonces luego tapaban los agujeros de los ladrillos, sacabas, los metías en un cubo y estaban ahí los peces, ¿no? Y luego había mújoles, peces que tenían una tolerancia a cambios de salinidad enorme, muy eurelinos, ¿no? Que son peces que te toleran tanto salinidades muy altas como muy bajas, pueden estar en agua dulce también. Entonces, pues tenías especies de ese tipo, pero no tenías muchas especies que no toleran esas salinidades y esos cambios de temperatura. Los cambios de temperatura son drásticos, o sea, te vas desde... Esa masa de agua no es lo mismo que una masa más grande. Claro. En se verano calienta y se enfría también. En verano te vas a 31 grados, o incluso 31 y pico, que estamos teniendo. El año pasado el récord estaba casi en 32, que es una burrada. Pero en ese momento las adaptaciones que hubo te dan la característica del ambiente del Mar Menor, un Mar Menor oligotrófico, prácticamente sin nutrientes, y con esas condiciones de cambio, que era lo chulo del Mar Menor, y es lo que hacía del Mar Menor un sitio totalmente especial y diferente a otras zonas del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo primero fue el golpetazo del Estacio. El Estacio se abrió 30 metros de largo por 5 metros de profundo. Ahí se acabó. Primer golpe al Mar Menor. El Mar Menor en unos años ya se equilibró, porque se creó un flujo de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo. La hemostasia del mar. Sí, de entrada y de salida.
y en función de muchas cosas, de cambios climáticos, de cambios de estación, de luego hay determinadas épocas del año que son las bajas del Mar Menor, que es que el agua baja, pues sale mucha agua al Mediterráneo, condiciones anticiclónicas o de temporales hace que cambie el flujo de un lado a otro, bueno, todo este tipo de cosas. Al cabo de unos años, digamos que se estabilizó el cambio de salinidad en 45 gramos por litro. Bajó de 54, 55 a 45, que son casi 10 gramos menos, que es una burrada. Un 25, un 20% de claro. diferencia, ¿no? La temperatura sigue con sus cambios, pero la salinidad cambia. Y ahí en ese momento fue cuando empezó a colonizar un montón de especies. Entró caulerpa, que no son especies invasoras, porque son especies mediterráneas, y posiblemente antes de que el Mar Menor estuviera cerrado, porque el Mar Menor se cerró hace unos miles de años, ¿no? Antes de que estuviera cerrado el Mar Menor, posiblemente estuvieran ahí. Estaban ahí. Pero luego se cerró y esas condiciones pues limitaron las especies y luego, cuando se abrió el estacio, volvieron a entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue cuando entró la nacra, por ejemplo. Y ahí cambió todo un poco. Ahí ya entraban especies como las lubinas, las doradas, que antes entraban a reproducirse y salían. Y nosotros pensamos que en ese momento es cuando entraron y se hicieron residentes en el Mar Menor. Y ahí fue una de las cosas que nosotros, cuando estudiábamos el caballito de mar en el 98, era una de las cosas que pensábamos que podía ser un punto de influencia en la caída de la población. Y es que se encontraban, de cada X lubinas que había, encontrábamos algunas que tenían de contenido estomacal, tenían caballitos de mar. Se especializaban en comer caballitos. En comer caballitos porque había muchísimos y no tenían que salir corriendo detrás de ellos, porque claro, tú te ibas a hacer un mújolo, una chapa o algo de eso y la lubina tenía que nadar ahí a lo bestia para cogerla, ¿no? Pero los caballitos se quedan así y además eran pocas lubinas porque las lubinas son predadores y son muy listas. Las lubinas tienen una capacidad bueno, hay muchos estudios hechos sobre preferencia alimenticia, que les pones pulsadores de distintos colores y ellos prueban los distintos colores y dicen, este es el que me gusta, y se van a por el que les gusta siempre, el color, y le ponen el pulsador del color y se van al color, eligen el color del que les mola, ¿no? Entonces, bueno, son bastante listas y saben diferenciar unas presas de otras y dicen, bueno, esto me aporta nutrientes y puedo vivir perfectamente con esto, no tengo que correr, pues a por estas. Y se especializaban, algunos individuos se especializan en comer caballitos. Pensamos que podía estar por ahí la cosa, pues ahí estuvimos dándole vueltas y al final se hizo una entrevista a un pescador jubilado y largó. Entonces sabíamos que los pescadores cogían caballitos para venderlos como objeto decorativo, los secaban y este hombre largó y en una exposición, en una entrevista que se le hizo... contó cuál era el secreto, ¿no? Dijo, sí, aquí cogíamos caballitos para venderlos como objeto decorativo, los metíamos en lejía para que no se agusanaran y luego los dejábamos debajo de las redes a secar. ¿Y cuántos cogían ustedes? Pues entre 4 o 5 cajas de 25 kilos al día de caballitos durante un día, otro día, un año, otro año. Y vale, pues déjate lubinas, déjate deterioro del ambiente, déjate cualquier cosa. Si estás sacando miles de caballitos al día para esto, pues el problema es este. Realmente los pescadores no tenían culpa porque los pescadores tenían libertad en ese momento para pescar cualquier cosa que hubiera en el Mar Menor. No estaba regulado por ninguna ley de protección, los caballitos no tenían en ese momento ningún estatus de protección, con lo cual se podía pescar. Cierto es que luego dejaron de pescarlos y luego llegó también CITES y reguló el comercio de los caballitos, de todos los hipnátidos, y ya ahí se dejó de pescar. Y entonces empezó a notar como había una recuperación. Has dicho una palabra clave que nosotros intentamos evitar, ¿no? Que es culpa. Esto. Sí. Esto es lo que hay. ¿Qué podemos hacer para recuperarlo? Y bueno, pues ese fue nuestro comienzo con el Mar Menor, fue ese, ¿no? El tema del caballito. Tuvimos el proyecto mucho tiempo y siempre hemos estado muy relacionados con el Mar Menor por esto. Y bueno, al final, ya os he contado antes, cuando empezamos con arrecifes y cambio climático, pues íbamos todos muy lanzados con eso y toda esta zona de aquí iba a ser diseñada para eso. Pero en 2016 tuvimos la sopa verde, que fue la primera crisis de eutrofización en el Mar Menor, y a partir de la crisis esta pues fue cuando decidimos invertir mucho esfuerzo y entrar en el Mar Menor para ver lo que podíamos hacer y lo que podíamos aportar. Porque como ya teníamos todos los temas de los protocolos de mantenimiento y reproducción de algunas especies hechas, pues pensamos que podíamos coger más especies del Mar Menor características de la laguna y dentro del proyecto Banco de Especies, que es el proyecto que presentamos, pues hacer una especie de banco de
de un stock de ejemplares. Es una reserva genética. Una reserva genética de las especies características. Incluso no solamente las especies representativas del Mar Menor en su estado puro, sino también incluir algunas especies como la nacra, que en este momento la nacra justo en 2016 también tiene un problema en el Mediterráneo enorme, que fue la entrada de un parásito de la Plosporidio, que en cuestión de meses diezmó las poblaciones del Mediterráneo, pero a un nivel del 99% muertas. O sea, fue brutal. De hecho, ahora mismo la especie está catalogada en peligro crítico, y las únicas poblaciones que quedan están limitadas a las zonas donde el parásito no entra. El parásito es del grupo de los Aplosporidios, que son un poco coñazos, porque no se tiene el ciclo controlado. Claro. Y se ve que se piensa que hay hospedadores intermedios. Y luego tienen las formas de resistencia, esporas de resistencia, que son también muy complicadas de manejar. Y entonces lo bueno que es que el parásito tiene un rango de salinidades en el que actúa muy estrecho. Con lo cual el Mediterráneo está a 38 o 39, el parásito llega hasta 39,5 y por debajo de 36 tampoco funciona. O sea que el Mar Menor ha actuado como una reserva, claro, gracias a su salinidad. El Mar Menor es una reserva de nacra gracias a la salinidad. El delta del Ebro también. La laguna de Venecia y algunas lagunas costeras de Francia tienen esa misma historia. Problema que tienen, el Mar Menor realmente podría ser la reserva de Occidente de nacras. Había una población, nosotros estuvimos trabajando también con la población de nacras de Mar Menor, haciendo muestreos y esto, y había una población estimada de 1.800.000 nacras en 2014. Son un montón de nacras en el Mar Menor. En 2017 la población se redujo a 1.500 ejemplares, estimamos así. No son tantas. Y no entró el parásito. Bueno, el parásito entró en 2017 en la zona norte, según un estudio que tenemos hecho, un trabajo publicado, porque hay una zona de influencia de las encañizadas que hubo una mortalidad brutal y coincidía con una bajada de salinidad puntual que hubo en ese momento en 2017. Entonces pensamos que en la zona norte entró el parásito, afectó a esa población de nacras, ese grupo de nacras que había en esa zona, se las cargó y posteriormente, pues, en muy poco tiempo, subió la salinidad otra vez y el parásito se quedó otra vez fuera de juego. ¿Qué es lo que ocurre? Que hablamos de esporas de resistencia. En 2019 con la Dana, cuando bajó otra vez la salinidad, cuando baja la salinidad, dice, pues se detectó, este es mi momento. Sí, un agente del IO de Baleares detectaron Aplosporidio en unas nacras en una zona próxima a la y con el riesgo de que terminen también adaptándose, ¿no? Sí. Por ahora no se ha visto. No le hace falta. Me pongo en formato espora, claro, y espero. Sí. Y luego el tema de esto del Aplosporidio, bueno, el Aplosporidio fue eso solamente, lo que pasa es que el problema gordo fue la mortalidad brutal, fue por la eutrofización, el proceso de eutrofización, que por debajo de 3 metros hubo hipoxias y anoxias importantes y la mayoría de la población de nacre estaban por debajo de 3 metros. Y ahí hubo una mortalidad brutal. Eso fue un caos. Si no hubiéramos tenido ese problema en el Mar Menor, ahora mismo el Mar Menor sería la reserva de Occidente de nacra, porque tendríamos 1.800.000 nacras que te da para trabajar con holgura en proyectos de lo que quieras y poder tener ejemplares y poder manipularlos sin preocupación, nada. Cuando nosotros trabajamos mucho en conservación, el problema principal es que cuando las poblaciones están muy al límite, tú ya limitas tu capacidad de trabajo con la especie. No puedes cambiar, tienes que intentar actuar lo menos posible para mantenerlo. Y con los ejemplares no puedes, para la reproducción con bivalvos muchas veces se utilizan métodos de inducción muy salvajes, que es que tú lo abres, sacas gónadas de uno, gónadas de otro, las mezclas y tal, y los bichos se quedan muertos. Nosotros aquí es que ni hacemos choques térmicos para que no se fastidien, porque ya hemos probado con choques térmicos y se fastidian. Están muy delicados todos los ejemplares que hay ahora mismo. O sea que Kazumasa es un japonés que ha reproducido una especie muy próxima. Estas cosas. Sí, van a tope. Ha reproducido una especie de la familia Pinidae, muy Adrina, no sé cuál es la especie, una especie que es característica de aquella zona y que se utiliza de modo comercial también. Y la ha reproducido hace poco y tuvimos una reunión y estuvimos hablando y su metodología es muy parecida a la nuestra. Ellos hacen algunas cosas que implementan un poco en esa especie, porque esa especie tiene unas características larvarias determinadas. Y nosotros en la nacra intentamos hacer las nuestras porque difieren en algunos momentos, ¿no?, en cómo funciona la ecología larvaria, ¿no? También estamos con gente de Baja California que está trabajando en reproducción de Adrina maura un montón de años
Y todas las especies de la familia Pinnidae tienen un punto de dificultad que no lo tienen otros, ¿no? Entonces, pero bueno, los logran reproducir. Yo creo que el que se las inventó está ahí diciendo, a ver si son tan listos como claro, se creen. La putada de esto es que la especie está en peligro crítico y cada vez hay menos. Y lo realmente complicado es que en las zonas donde ahora mismo quedan nacras son lagunas costeras que están muy influenciadas por efectos antrópicos, como por ejemplo agricultura, sí, eso hablaremos un ratito. Ganadería, plantas depuradoras de agua, pues todo este tipo de cosas que empobrecen mucho la calidad de agua. Y estos bichos son bichos que necesitan calidad. Son el hábitat característico de la nacra es la pradera de Posidonia, y la pradera de Posidonia va bien también, es un ambiente muy, muy puro, ¿no? Entonces, bueno, pues es la putada, ¿no? Pero bueno, esperamos llegar a tiempo. También estamos haciendo otras historias y eso, que hay que cubrir muchos frentes al mismo tiempo para que no meterte en uno solo, porque lo mismo si ese no va y no trabajas en los otros, puede que... Los otros también necesitan de vuestra atención, ¿no? Claro. Aquí hay cosas que se han politizado, pero yo creo que se han politizado un poco en los extremos. Yo pienso que el gobierno regional está haciendo cosas buenas, el gobierno central quiere hacer cosas buenas también y está haciendo historias también que están bien. Y yo creo que ahí tiene que haber un entendimiento, porque hay un objetivo común, que es que el Mar Menor funcione. Pero aquí en todos los sitios, pero es que esto es como... clama, ¿no? Es también, como una clink, 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 clink. Claro, oye, esto puede estar pasando en sitios donde como te vas al Cantábrico y como en nada tienes ahí... Sí, un tajo ahí. Pues igual... Claro. No canta tanto, pero es que esta es nuestra piscinita. Pero es que es la leche, eso es la teoría de la disolución, que es la hostia, porque tú estás diciendo, vale, esto que ha pasado en el Mar Menor, en el Mediterráneo o en el Atlántico no va a pasar, no se va a pasar. El Mar Menor es la punta del iceberg que nos viene ahora en poco tiempo, porque lo próximo es el Mediterráneo. Pero es que el Mediterráneo es como el Mar Menor, claro, es... Claro. Mira, tenemos aquí una muestra del Mediterráneo en chiquitito para que entendáis. Y en el Mediterráneo los niveles de contaminación en el Mediterráneo son brutales, de un montón de metales pesados, de plástico. También llevan aguantando a los humanos más tiempo. Claro. Y es tremendo. Y todavía no se empiezan a tomar medidas, pero no se toman todas las medidas que se deberían tomar. Yo creo que ahora mismo es una cosa que veo que vamos, en general, globalmente, en el tema de la conservación medioambiental, vamos con mucho retraso. La Agenda 2030 para mí tiene que haber sido Agenda 2025, no llegamos. Es que estamos viendo que no llegamos, y por mucho que nos empeñemos, todos los años se baten récords de emisiones de CO2 y de ese tipo de cosas. No podemos estar así. O sea, tiene que haber un consenso político internacional que diga, vamos a ver, señores, que no tenemos naves espaciales para irnos al planeta chungo que tenemos ahí estupendo, que nos vamos a vivir allí. No está, todavía no tenemos esa opción. Nos morimos y nos vamos a la mierda en poco tiempo, porque si trabajas con cosas de cambio climático, nosotros con lo que te comentaba antes, cambio climático y arrecifes de coral. Yo llevo descargándome artículos de cambio climático y arrecifes de coral hace ya 20 años. Y todos los modelos que te pronosticaban que los problemas los íbamos a tener para 2100, 2100 y pico, ahora se te están viniendo abajo y te están diciendo es que para 2040 la cosa ya... ¿Por qué? Pues porque no se hace nada. Llevamos 20 años viéndolas venir. Es como la película No mires arriba, es lo mismo. O sea, es así. Yo cuando la vi digo, es que eso. Esto me suena mucho. Es eso. Y no nos damos cuenta. Ahora mismo... El que hizo el argumento... Lo clavó. Claro. Dijo, vamos a ver si la gente espabila un poco por este lado. Porque es que es así, ¿eh? Yo pienso que bueno, se puede intentar concienciar. Una vez que la gente implicada en estos temas no reacciona, pues tienes que... Desde un punto de vista político y jurídico, pues tienes que coger y decir, vamos a ver, señores, esto es así. Y ya está. Ahora mismo, todos los problemas que tiene esto, por qué se dilata tanto todo ese tipo de acciones, es porque jurídicamente no es ágil, no son procedimientos ágiles. Tú no puedes coger y decir, vale, tengo tantas hectáreas de regadío ilegal. Vale, mañana todas cerradas y todas con... No, eso tarda meses. Incluso años en todo. Es que tiene que el juez hacer no sé qué. Yo creo que ahora mismo, bueno, luego lo hablamos si quieres, el tema agrícola. Porque... Sí, enséñanos cómo dar de batería. Bien. ¿Sí? Bueno, pues esto está manga por hombro, os digo, porque teníamos igual todo esto tenía lleno razón de... ella, ¿eh? Sí, ¿no? Vamos a hacer esto primero que luego...
Bueno, os estoy soltando un rollo que seguro que... ¿Rollo? ¿Qué dices de rollo? Sí. No, que de rollo nada. Vale, aquí tenemos reproductores de Nacra. Estos son F1 de caballito también, de este año. Aquellos son, como verás, se nos salen por las orejas los caballitos. Sí. Lo que te comentaba antes, que no te imaginas cómo cambió la cosa en 2019. Lo de 2019 fue dantesco aquello. Si lo de 2016 fue la leche, lo de 2019 fue un punto de inflexión, porque ahí fue cuando la gente le puso cara a la mortalidad tremenda de especies en el mar Menor. Ahí fue cuando la Tana entró agua dulce, que no es que lloviese mucho y entrase mucha agua, es que en todo el Mar Menor el nivel de agua subió 80 centímetros de lo que entró de agua. O sea, estamos diciendo que en un sitio que tiene 7 metros una de piscina grandecita, 80 para centímetros. subir 80 centímetros. Mira lo que tuvo que entrar ahí. Y no entró solo agua, entró agua con todo lo que arrastraba, no solo de porquería, de tóxicos, de historias, de restos de minería de la Sierra Minera, de todo eso, sino coches, contenedores, o sea, entraba de todo. Sí, nos decían que nos iban a pasar una imagen de una parada del autobús en mitad de la... Ahí era cuando nos tocaba a nosotros entrar a bucear, a localizar las nacras, a ver, tuvimos que traslocar nacras de zonas que, bueno, por ahí hubo la primera entrada de agua fue brutal porque ahí afectó mucho a los sinnátidos, a los caballitos de mar y a las agujas. Sinnatus abaster, que es aguja de río, yo creo que una de las zonas de sobredistribución donde más densidad de población había era del Mar Menor. Había millones de ejemplares, mucho más que caballitos en su mejor época. Tú te metías ahí, mirabas al fondo y había agujas, siempre. Cogías, pasabas una red y había agujas. Como las agujas no tienen ningún interés ni para los pescadores ni para nadie, pues estaban allí viviendo su vida felices y contentas. Y reproduciéndose, tienen ciclo anual de vida, los caballitos son cada 4 años, pero las agujas tienen un ciclo anual y se reproducen más o menos bien y la mortalidad es bajísima, con lo cual hay una población muy buena, ¿no? Bueno, pues en 2019 cuando la Dana, al día siguiente de la lluvia esa y la entrada masiva de agua, nos fuimos a dar una vuelta por el Mar Menor a ver cómo estaba la cosa. Íbamos andando por la orilla y veíamos como madejas de hojas de cimodocea enrolladas. La cimodocea es la fanerógama esta pequeñita tipo Posidonia, pero en fino, ¿no? que es característica del Mar Menor. Sí. Es más fina y pues veían madejas ahí enrolladas en la orilla y vamos, oh, esto está algún caballito muerto, caballitos muertos muchos. Y de pronto me fijé bien en las madejas esas y eran agujas, eran sinnátidos, macho, enrollados unos con otros, millones muertos. O sea, el problema de los sinnátidos es que los choques de las variaciones de salinidad les afectan muchísimo y son muy bruscas, les pueden generar problemas. Otros peces aguantan más, pero los sinnátidos no. Bueno, pues ocurrió esto, mortalidad masiva de sinnátidos en la entrada de agua. Y luego después, pues todo el proceso sé que conoces, que es de estratificación, zona superior con eutrofización y baja salinidad, y una zona profunda con una salinidad mucho más alta y con todo lo que se estaba muriendo arriba descomponiéndose abajo. O sea, vamos, lo de caldo de cultivo se queda... Para que te hagas una idea, nosotros bajábamos, íbamos a hacer muestreos de nacra y por el camino metíamos el CTD para ver cómo estaban las condiciones y empezabas a medir oxígeno disuelto y medías arriba en superficie pues 4,5, 5, tal, que es un poco bajo. Bajabas y cuando llegabas a 3 metros, estabas en 3 y pico de oxígeno. De 3 metros a 3 y 2 centímetros, 0 de oxígeno. O sea, estaba totalmente estratificado. En 1 centímetro, 2 centímetros te cambiaba todo. Pero todo a nivel que el potencial redox, que tú arriba estabas midiendo potencial redox, pues tirando abajo porque aquello estaba regular mal, pues, pero estaban dentro de lo aceptable. Bajabas ahí y en esa zona empezaba a bajar el redoxímetro, y de pronto cuando ibas por menos 400, decías, ¿pero qué coño pasa aquí? Y no paraba. O sea, eso por debajo de menos 270 me parece que es. Los procesos, o sea, las bacterias anaerobias que descomponen, nosotros las utilizamos en algunos filtros. O sea, utilizamos un tipo de bacterias que viven en el aerobiosis en un rango entre menos 30 o menos 50 y menos 250 milivoltios, que ahí en ese rango de potencial redox, esas bacterias se utilizan como sustrato el nitrato. Ahí están a tope las y lo tías. descomponen en nitrógeno gas y en agua.
Y claro, es y oxígeno. Entonces es de puta madre, porque tú tienes unas bacterias que están eliminando nutrientes del agua. Cuando el problema está en que bajen de ese potencial redox del menos 250. Cuando bajen de menos 250 empiezan a generar sulfídrico. Ya en vez de tener el nitrato como sustrato, lo que tienen es el sulfato. O sea, ellas no siguen funcionando, pero generan sulfídrico y entonces y ya el eso problema ya es toxicidad y generan lo que se considera como, se llama euxinia, los procesos de euxinia. Bueno, pues cuando bajabas a bucear lo veías perfectamente, porque tú cogías, empezabas a bajar, bajabas en un agua que veías 2 dedos delante de las gafas, de la eutrofización que había y del nivel de mierda que había en el agua, de materia orgánica. Bajabas y cuando llegabas a los 3 metros veías un manto negro. Claro, podías pensar que era el fondo, pero sabías que debajo había más metros, tenías 3 o 4 metros más. Entonces tú metías la mano y veías como la mano se metía dentro de la esta negra, ¿no? como las pelis estas En las pelis. De Qué pronto miedo, y no bajabas, os acojonabais ahí abajo. te metías debajo y era como una habitación negra, que la visibilidad era mayor, era 1,5 metros, 2 metros en algunas cosas, en algunas zonas, y era como un agua oscura, porque había un polvillo negro en suspensión brutal. Todo lo que había en el fondo muerto y el agua con ese proceso, ese polvillo negro. El polvillo negro son desechos de sulfuro que se generan en los procesos de euxinia. Se te metía agua en las gafas y olía a huevos podridos. Era sulfídrico todo lo que había allá abajo. Pero eso te digo, ¿y no os acojonabais un poquito? Hombre, claro, bajábamos, veíamos y subíamos porque era, aquí Es que puedes pillar cualquier cosa. Pueden pasar cositas. Aparte había metano, había de Sí, os todo. da- Aquellos momentos eran muy críticos. Y ahí sí que pensaba, no, ya de esto no sale esto no más mejor ni de salimos. coña. Fue cuando después, un mes después, por efecto del viento, ese mes hubo un poco de calma, pero luego se levantó ahí un temporal de levante limpió la parte de arriba. y el levante empujó la masa, la capa superficial, que se fue hacia la zona sur, y entonces la que había debajo con anoxias basculó y se fue hacia la zona norte. Y al bascular subió la zona anóxica hacia la zona que es la playa de Villananitos, así en el norte, la zona de la Puntica, toda la zona de las salinas de San Pedro. Y bueno, fue toda esa masa anóxica saliendo y arrinconando todo lo que se iba yendo hacia el fondo. Y llega un momento que cuando estás cerca de costas hay un escalón en aquella zona que subes hasta los 2 metros. Bueno, cuando la masa anóxica subió a los 2 metros, todo lo que había allí se quedó arrinconado en la esquina. La masa anóxica siguió progresando hasta la orilla y todo lo que había allí se murió. Ese fue el famoso día que salió en la televisión, en el telediario, todos los peces saliendo del agua. Aquello era yo allí con el CTD midiendo en una lámina de 2 dedos de agua, que eso es oxígeno a tope, pues allí 0 de oxígeno. Porque era una cantidad de bacterias, una cantidad de procesos bacterianos ahí funcionando, de toxicidad del agua por la euxinia, todo esto, era muerte y destrucción aquello por 2 lados. Claro, ahí ese fue el punto en el que ya la gente dijo, Uy, tenemos un problema. vaya. Hace falta un poco de empuje para llegar y tomarlas, ¿no? Sobre todo cuando tienes un sector importante como es el sector agrícola que está muy afectado. Dentro del sector agrícola tienes gente Habrá gente de todos muy los... cabal, que está haciendo cosas bien y que todo eso. No hay luego, que demonizar el sector, ¿no? por Porque supuesto habrá que de no. todo. Mi mujer es agricultor. Mi mujer lleva trabajando en Entonces agricultura mejor no toda la vamos vida. a demonizar a nadie porque luego No, tiene pero consecuencias. Pero que puedes hacer las cosas y puedes pensar cómo las haces. O sea, tienes que pensar un poco en todo. No tienes que pensar, mira, voy a sacar el máximo rendimiento de esto para forrarme en los próximos 5 años y cuando venga un juez y me eche, estoy ya con el bolsillo lleno y estoy camino de México. Bueno. Y en acuariofilia la gente enseguida, cuando hay alguna cosa nueva, se mueve la gente mucho y en muy poco tiempo se ha divulgado a nivel mundial y hay mucha gente optimizando esos sistemas y eso funciona muy bien. Eso es una diferencia con la acuicultura. La acuicultura, como son empresas privadas que tienen sus beneficios, cuando sacan una historia nueva cogen y se la guardan para que ellos aprovechen secreto el industrial. tema. Sí. Y yo creo que eso es una de las cosas que ha hecho que en los últimos años el tema de acuariofilia se desarrolle muy rápido y muy potentemente y en la acuicultura vayan un poco al rebufo de eso, ¿no? Y aquí es donde tenemos pues toda la parte de cultivos, que con esto es con lo que ahora mismo tenemos menos cultivos, pero todo esto hay momentos que está lleno de bolsas
algas a tope. Tenemos cultivos de fito y cultivos de zoo, y con eso estudiamos los perfiles nutricionales de los diferentes tipos de algas y luego enriquecemos el zooplancton con eso y vemos también los perfiles nutricionales que cogen. Y entonces con eso, a partir de eso, alimentamos unos bichos u otros. Y bueno, pues aquí es donde estamos trabajando. Los cristales están un poco sucios y vamos cambiando cosas. Con los corales hemos parado ahora. Estamos manteniendo, es que seguimos reproduciendo y eso para futuros momentos, pero lo tenemos con perfil bajo de corales, sí. Aquí estamos probando un sistema de filtración nuevo, que es de catálisis de dióxido de titanio, que es una historia, tú le metes una lámpara ultravioleta que irradia a una capa de óxido de titanio, y entonces lo que haces es que el resultante, lo que liberas de la capa de dióxido de titanio, interactúa con determinadas moléculas. Por ejemplo, en este caso, interactúa con amoníaco. Entonces limita la producción de amoníaco. El amoníaco es la base del ciclo del nitrógeno de descomposición de materia orgánica y es tóxico. Entonces, los filtros biológicos se basan en la oxidación del amoníaco al nitrito y al nitrato, que es muy poco tóxico. Es tóxico al partir unos niveles para determinados bichos, ¿no? Entonces todo ese proceso nos lo cargamos con la catálisis de dióxido de titanio, porque te cargas el amoníaco. Y hemos visto que algunos corales tienen un crecimiento diferente en función de si trabajas con un tipo de filtro o con otro. Esto, por ejemplo, que es Heliopora coerulea, ese de ahí, en los filtros estos, crece como en el mar directamente con ramificaciones y eso. Cuando lo tienes con otro tipo de filtros, crece incrustante y no se ramifica. Estos son estrellas de mar que son herbívoras, y entonces salen aquí y se van comiendo las algas del cristal. ¿Las veis? Sí. Y anda, mira, se dedican a poner pegatinitas de estrellitas por dentro. En muchos de los acuarios, la mayoría de los peces que están ahí no están porque sean más bonitos o menos bonitos, están porque tienen un sentido. Su papel. Tienen un sentido, ¿no? Están trabajando. Todos los aquí curra todo el mundo. Los cirujanos, por ejemplo, todos estos son los cebrasomas, el Acanthurus pues todos son cirujanos que son herbívoros y se dedican a comer algas. Entonces mantienen la población de algas bajo control para que no desplacen a los corales. Pero estos peces son de aquí, de la zona. Son tropicales, estos tropicales. Sí, estos son cosas de arrecife. Vale. En los tanques de aquí, lo que tenemos, por ejemplo, pues con estos peces, pues suele haber, en este no sé si tenemos alguna aquí o no, pero en aquel seguro. Tenemos holoturias, que las holoturias comen arena del fondo y van quitando niveles de materia orgánica que pueda haber en el fondo, se los van comiendo, aprovechan esa materia orgánica y luego las cacas de las holoturias son arena limpia, perfectamente limpia. Sí. Son filtradores de arena. Sí, entonces pues, utilizamos ese tipo de bichos, ¿no? Cuando tenemos superpoblación de ectasias, que son esas anémonas de ahí, pues hay una época del año que cogemos eso lo hago con Javi Murcia. Le digo, Javi, cógeme espurila napolitana, y hay unas espurilas napolitanas que son unos nudibranquios que se comen esto directamente y se la cargan rápido. ¿Cómo te eso digo? Si venís otro día, limpiamos todos los acuarios y podéis... No pongas condicional, vamos a venir otra vez seguro. Murcia... Y ya está todo limpio. Pero bueno, cuesta mucho trabajo también avanzar, ¿eh? Ya. ¿Tú de pequeñito siempre habías tenido claro que te ibas a dedicar a algo así? Pues siempre me ha gustado muchísimo, o sea que yo empecé a bucear con 4 años o así, porque en plan mío, que te tiraron que tú te tiraste. Un primo mío, que su hijo era de mi edad, estaba en el ejército, en el CBA, en el Centro de Buceo de la Armada, y siempre buceaba mucho y nosotros íbamos detrás de él siempre buceando, y hemos buceado mucho en el Mar Menor y luego en el Mediterráneo, y ha sido un poco nuestra pasión siempre, ¿no? Y yo creo que eso, y bueno, también en mi casa siempre me han inculcado la conservación medioambiental y la biología como una de las cosas importantes, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que al final, pues a mí me gusta mucho la naturaleza y me gusta mucho la biología, y yo creo que lo tenía claro
de siempre, ¿no? Te la ibas a liar. Además, trabajar en biología marina era como una cosa que lo veías y era como una cosa que estaba ahí arriba, que es imposible, Bueno, ya pero intentaré justo ya llegar. había aparecido por ahí, ¿no? Claro. Los de tierra, Félix Rodríguez de la Tenías Fuente, a Félix y Rodríguez Cousteau de la Fuente por un lado, claro, por que el era agua. tremendo, y luego tenías a Félix Rodríguez a Cousteau. Yo creo que tuvimos suerte en esa época, ¿no? Sí. Porque además, claro, tener referentes tan potentes y eran únicos, no había mucho más, Sí. pues tenías que mirar hacia ahí, Sí. no había otra forma. Y Sí, tuvimos suerte de que fueran buenos, Es verdad, yo creo ¿no? que sí, del todo. que tuvieran esa credibilidad, esa... Sí. ¿Trabajar contigo es duro? Que va, si soy un pedazo de pan, macho, Sí. me hacen lo que quieren conmigo. Todo esto está así de sucio porque no me hacen caso. Yo lo primero que digo, esto tenemos, yo me pongo aquí a limpiar, siempre cojo el papel y empiezo a limpiar los filtros y las cosas, porque hay un momento que tengo que hacer un informe, tengo que hacer no sé qué, me tengo que parar. Pero además, aparte a mí me relaja. Yo suelo coger y voy a limpiar este acuario, voy a dejarlo niquelado, voy a trabajar con los bichos, voy a coger voy a esquejar los corales estos, que no sé qué. A mí me gusta estar ahí, ¿no? Haciendo informes y rollos. Y intento que la gente también lo haga. Lo que pasa es que llevamos tal desborde de trabajo que muchas veces no podemos atender todo. Hay una capacidad de tener información que no teníamos hace un tiempo. Que ha ¿no? cambiado todo muchísimo. Es que tienes acceso a todo. Es verdad que hay que filtrar, pero bueno, eso es lo que se enseña en un doctorado, en una... Y que ¿no? puedes tener una reunión con un tío en el otro extremo del planeta de aquí a una hora. Le dices, oye, que te llamo, venga, vamos a vernos. Pum, te pones y te haces una reunión en meeting o en lo que sea y estás ahí con el tío hablando. Oye, pues esto, pues bueno. Antes, cuando yo empecé, querías conseguir un artículo y entonces tenías que escribirle una carta. Que había un modelo en el departamento como send me all the paper on the subject. Total. Y era que te mandabas ahí al tío por correo, le mandabas ahí. Sí, lo me acabas metías de en el recordar. sobre. Sí, a mí, yo tenía una amiga en la hemeroteca que trabajaba y me dice, venga, ya te lo hago yo, pero es verdad que cuando necesitabas algunos artículos tenías Claro. y tardaban 15 días, O 20 te ibas días al en venir. museo Y era de un Ciencias artículo. Naturales a Madrid, o te ibas a Londres a buscarte tú los artículos, o bien le escribías al tío y le decías, por favor, mándamelo. Y mándame todo lo que tengas al respecto de esto también. Y yo me acuerdo que de pronto te decían, ¿te han llegado unos paquetes? Y digo, hostia, que ibas corriendo al cajetín y tenías allí un tocho así. A tu cajetín del departamento, del ¿no? departamento, y tenías ahí un tocho así de cosas que te habían llegado, de artículos. Coño, Sí. que hoy llegas, te sientas aquí por la mañana y dices, a ver qué ha salido esta semana. Venga, y te descargas 30. Ha cambiado todo y claro, yo creo que eso tiene que hacer que todo vaya mucho más rápido a mejor, ¿no? Pero por otro lado hay una cantidad de información que es difícil gestionar también, ¿no? Por supuesto. El problema de esto es que a los que nos gusta trabajar en distintos, pues claro, nosotros sé por dónde vas a ir. he hecho temas de tiburones, te he visto los ojos y he dicho, ya sé que me va a contar. Que de repente tienes 40 por cada una de las cosas que tienes en la cabeza. Y tienes que centrarte en una cosa puntual. Porque ¿cuánto tardas en leerte un artículo de 10 páginas? Claro, es que a lo mejor tienes que mejorar tu técnica de lectura. Sí, oye, sí, hombre, tienes que ir igual ahí es donde tienes el límite, ¿no? Tienes que ir al grano. No, pero eso rápido, en saber un poco de qué va la cosa, en 10-15 minutos tienes claro todo, ¿no? Porque pasa que luego mola leérselo, porque hay muchas cosas de metodología que vienen y que no vienen en el abstract. Claro. Y bueno, pues... Pero siempre es emocionante. Yo lo que pasa es que yo el papel que quiero en el acuario como centro de investigación, el papel que yo tengo es también un poco ver la cantidad de líneas con las que podemos trabajar y a partir de un momento empezar a orientar a la gente que esté trabajando en esas líneas, ¿no? Por ejemplo, con tiburones es un mundo que a mí me apasiona. Yo, uno de los artículos de mi tesis es de reproducción de tiburones de puntas blancas. Metimos cámaras de vigilancia en un tanque donde tenemos tiburones de puntas blancas y estuvimos grabando 3 años, 24 horas al día. Tengo todos los cortejos, todas las cópulas, todos los partos. Tengo el timing hecho del parto con las contracciones. El mundo de los tiburones, además ahora mismo los tiburones están en una situación malísima, porque el tema de la sopa de tiburón ha hecho que las capturas de tiburones en todo el mundo sean brutales y la caída de la población de tiburones de un montón de especies ha sido drástica. Hay muchas especies que están condenadas ya directamente a la extinción. Entonces, claro, es una de los grupos... De repente el estómago hay que hacer cosas. Claro, tienes que mover por ahí
y es una de las líneas que nosotros queremos desarrollar aquí en el acuario. Hemos trabajado mucho con tiburones, en tiburones ovíparos y en vivíparos también. Pero hay muchas más cosas que hacer y en el medio natural hay muchísimo que hacer. Claro. Porque ahora mismo aquí es que no se conoce prácticamente nada de las poblaciones de tiburones por aquí, hay muy poca cosa hecha, ¿no? Yo quiero ser como él. Vamos, que yo soy yo estoy en los mediocres, por eso quiero que salgan gente. A mí ahí. también. Bueno, pues Nada. como veo que esa llamada ha sido muy importante, Ha sido un toque de atención. Ha sido un rápido, como, oye, perdona. ¿vienes a comer ya o qué? Estamos vienes a comer ya, es que A telita. las 4 es. Sí, entonces cierra la entrevista como te apetezca, di lo que te apetezca, si quieres decir algo y si no, nada. Nada, pues yo Y- espero que nos veamos pronto otra vez y que todo sean buenas noticias, como que el Mar Menor está en una situación estupenda, que hemos conseguido que la NACRA tenga opciones en este mundo que tenemos. Que nuestra amiga de 4 años siga con nosotros. Que siga aquí y que todo vaya bien, ¿no? Que es lo importante. Qué guay. Pues muchísimas gracias, ha sido un ratito. Nada, gracias a vosotros. Nos ha costado por las Sí, dos partes sí, porque sí, sí. bueno, vamos, como locos. Es lo que pasa. Pero cuando nos pasa eso, es como la sensación de no, es que si esto cuesta es porque va a merecer la pena. Ya te digo que estupendo. ha merecido mucho la pena. Me alegro O sea mucho, que me alegro muchísimas mucho. gracias por el ratito Gracias y por a la vosotros. hospitalidad.